Caminando me canta el cenzontle. Buenas tardes a todos. Hoy hablaremos un poquito de lo que vivimos en la época del conflicto armado del 80 al 92. La guerra es una experiencia que el ser humano es capaz de soportar. Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento. La guerra es una experiencia máxima que el ser humano es capaz de soportar. En ella los sentidos se agudizan enormemente y el instinto de conservación trabaja al máximo. El teniente coronel Antonio Jovel Ayala, conocido como el Jinete, que estaba cansado de estar tanto tiempo en el departamento de Morazán, al oriente de El Salvador, ya que tenía 4 años como oficial y 2 de cadete. Aprovechando una comisión que hizo allá al Estado Mayor, decidió hablar con el jefe del C1. Este es el área de recursos humanos, ¿verdad? Las unidades están en C1, C2, C3, C4, C5. En algo otras es el D1, depende, ¿verdad? Ahí estaba a cargo mi coronel Carranza, porque decidió hablar con él, mi teniente Jovel, porque ya lo conocía. Entonces, después de explicarle el tiempo que llevaba en Morazán, mi coronel Carranza le dijo que estuviera pendiente de la orden de traslado que le enviaría, ¿verdad? Entonces, que estuviera pendiente. El día 1 de mayo de 1989 salió trasladado para la segunda brigada en Santa Ana, un poco más suave. Al contrario mío, que yo estando en la segunda brigada me trasladaron para Morazán. Entonces, él llegó a Santa Ana y fue así que se despidió de la tropa, los amigos, los oficiales, las nanas, el ejecutivo. Estaba mi coronel Leopoldo Herrera y le dijo: mira, Jinete. Bien recuerdo que le dijo: mira, Jinete, aquí estás bien. La gente te quiere y vos sabés que las hueseadas son malas. Por persinarte, fíjese bien lo que le dijo, no te vayas a aruñar. De pronto, le llegó un sentimiento de ansiedad y extraño que se le enchinó la piel. Y su mente le perturbaba y no podía pensar. Tal vez se trataba de una señal. O tal vez al mismo tiempo este Charlie le estaba presagiando algo. Siempre que uno está hueseando un cambio, a veces las cosas no salen bien. Porque Dios sabe a dónde te tiene y por qué te tiene ahí. Entonces, aparece doña Yolanda. Vengo a despedirme. Voy trasladado para Santa Ana, le dijo el teniente Manuel Antonio Jovel Ayala. Pero fíjese que tenga un presentimiento bien extraño. Siento algo raro, siento como que algo me pudiera pasar. Dios guarde usted, le dijo doña Yolanda. Por el amor de Dios, no diga eso, mejor pídale. Mire, siempre Dios lo ha cuidado por ser usted buena gente. Al llegar a Santa Ana, le ordenaron tomar el mando de la tercera compañía del batallón Tazumal, el cual estaba operando en el sector de los Mangos. Esa es una zona que está límite entre Santa Ana y Chalatenango.
Fíjense lo delicado que es. A los días se desplazó a la presa del Guayabo. Guajoyo es. Guayabo, yo las confundo, Guajoyo. Recibiendo la orden del capitán Cruz, comandante del batallón, que al siguiente día, o sea, el 22 de mayo, lo acompañara junto al subteniente Adonai Barahona Jacobo a reunión informativa en la segunda brigada, por lo que preparó una patrulla con 8 soldados, preparó a los camaradas al mando de un sargento. No le vamos a decir cuál sargento. Ya, como a eso de la madrugada, a bordo de un camión se dirigían a Santa Ana. Jovel no quiso irse en la cabina, por lo que en ese lugar lo ocupó mi queridísimo y camarada sargento. Como a eso de las 5 de la mañana, al llegar al cantón de Cutumaycamones, una zona terrible, porque había presencia guerrillera, cayeron en una sangrienta emboscada y con sendas minas, ¡pum!, las detonaron y estas minas estaban en serie, ¿verdad? Ubicadas a la altura del costado de la calle, más las ametralladoras empezaron a barrer y los fusiles que escupían fuego y plomo. Era como enfrentarse a unos dragones muertos. En ese momento resultó herido el teniente Barahona Jacobo y 3 soldados más. El motorista, el sargento que iba en la cabina, fue el primero en morir. Seguidamente 4 soldados. Solamente mi capitán Cruz salió ileso. El subteniente Barahona, con los demás heridos, valientemente lograron reorganizarse y responder el fuego, hasta que los guerrilleros se retiraron, minutos después logrando su objetivo. Barahona paró el primer bus que se dirigía a Santa Ana para evacuar lo más rápido posible a los heridos, y a pesar de la resistencia del propietario, porque el motorista no quería, el motorista no quería bajar los pasajeros, además acababa de pasar una emboscada. Al llegar a la segunda brigada, Barahona se bajó a dar parte al comandante de guardia y el teniente Luis Roberto Solís Martínez. Mi teniente Luis Roberto Solís Martínez era el jefe del reemplazo de batallones de sanidad militar, de indicativo Tieso. Algunos se han de acordar de mi teniente Tieso, los que son enfermeros saben a quién me refiero. Se puso firme, sangrando con mucho dolor, por lo que solamente alcanzó a decirle: le doy parte. Yo estaba ahí, y le dijo: mi teniente, y cayó al suelo inconsciente. Inmediatamente mi teniente Solís nos reordenó y llamó a los enfermeros y dirigió los primeros auxilios y las evacuaciones. Un sonido ensordecedor con eco profundamente interrumpido hizo entrar al túnel donde todo gira descontroladamente. Agarrándose solamente del subconsciente, mi Charlie le pedía a Dios con fuerza, la que ya no tenía ni siquiera para abrir los ojos. A lo lejos se escuchaba una voz suavemente. Vea al soldado, granada en mano, que le decía: mi teniente Jovel, caímos en una emboscada. Eso es lo que él se acordaba. Intermitentemente escuchaba voces y lamentos de los compañeros, especialmente el que tenía la granada en la mano, porque él le gritaba al oído: hagámosle huevo, mi Charlie, que ya vamos a llegar. Jovel, ¿cómo te sientes? Le preguntaba Tieso.
mi Charlie tieso, mi respeto para mi teniente Solís. Jovel le respondía: siento un gran dolor, no tengo fuerzas. Y le susurraba mientras viajaba girando al interior de un hueco oscuro, alejándose de ese mundo. Quedó en coma. A los 2 días de estar internado en el hospital, lograron localizar a los padres de Jovel Ayala para darles la noticia de lo ocurrido. Su madre era doña Emma de Jovel, y al ver a su hijo en la sala de cuidados intensivos, lleno de sondas amarradas y esparadrapos e inconsciente, la señora, me acuerdo que se arrodilló para orarle a Dios por la vida de mi teniente, y le pidió que lo protegiera. Bajo la mirada de los doctores y las enfermeras, el padre de mi Charlie Jovel, al verlo en esas condiciones, sin fe y con la voz cortada, exclamó: dijo, perdón que me pongo así, pero es que ver a un padre quebrantado no es fácil. Ver a un padre destruido, al ver a su hijo, no es fácil. No es fácil porque cuando le tienes cariño a tus camaradas y te toca darle la noticia a sus padres, no es fácil. Los que hemos estado en ese tipo de situaciones saben muy bien que no es fácil y nos trae nostalgia. Ese día dijo el Señor: mi hijo se va a morir, mi hijo se va a morir, mi Dios me ha dicho. Que mi hijo vivirá. Respondió rápidamente doña Emma. Ella dijo: él vivirá. Y el papá le dijo: mi hijo se va a morir. Esto fue suficiente en esa sala ese día para que el señor don Jovel, el padre, tomara un poco de confianza y desarrollara un poco de fe. Al ver las oraciones de su esposa se había llenado, pienso yo, que de fe. El diagnóstico de mi Charlie era bastante desalentador, ya que el porcentaje de vida era bien mínimo. Los médicos solamente esperaban que cerrara los ojos y que la muerte se lo llevara. No es fácil. No es fácil porque su vida dependía de un hilo y tenía una herida en la parte derecha de la cabeza y otra en el costado derecho que le había dañado el pulmón. Múltiples heridas en las piernas por las esquirlas que esas minas habían salido disparadas. Tenía una perforación en el abdomen y le hicieron una laparotomía exploratoria para ver si no tenía órganos rotos. Las enfermeras, cada vez que pasaban, le daban palmaditas en las piernas diciéndole: mi teniente, su mamá está aquí, su mamá quiere hablar con usted. En el fondo, me imagino yo que en ese mundo de oscuridad, que estás entre la vida y la muerte, y en lo más profundo del subconsciente
A veces los heridos, todos los heridos que yo atendí, yo sabía que me lograban escuchar. Más cuando le llamas y le dices que ya va a estar bien, que su esposa viene o que su mamá. Acuérdense que estuve en clínica y muchas veces se nos fueron del aire varios camaradas. A veces, con lágrimas en los ojos, teníamos que hacerle frente a ese tipo de situaciones, o al ver una madre llorando, abrazando a su hijo y su hijo inconsciente. O sea, son situaciones que antes yo no me inmutaba por esto, pero después de que tuve mis hijas y se vinieron los acuerdos de paz y todo, empecé a, como que Dios me hubiera cambiado el corazón, ese corazón fuerte, de guerrero, de hombre entrenado para cualquier situación. Empecé a sentir un poco más de amor al ver a mis hijas. Más cuando miras a esas madres abrazando a sus hijos y diciéndole: amorcito, amorcito, hijo mío, Diosito te va a levantar. Y esa fe de muchas madres que yo vi enterrar a sus hijos, y esas madres que yo vi decirle: Diosito te va a levantar de la cama. Yo entiendo que quizás la señora había puesto a su hijo en las manos de Dios. Muchas veces los vi a esas madres darle un beso en la frente a sus hijos, despidiéndose, orando, otras llorando. Se despedían y se iban a casa. A veces las clínicas eran como una capilla, que mirabas tantas cosas. A veces mirabas milagros, a veces mirabas soldados irse y tenías que avisarle a tus familiares, o llevar los soldados a las casas de los familiares y ver a la familia quebrantada. Yo pienso que esa es una comunicación bien profunda, porque muchas madres miraban a sus hijos destruidos y declaraban que Dios los iba a levantar. ¿Y saben qué pasaba? Dios los levantaba de la tumba de la muerte. Así que quiero recordar que a veces esas lágrimas eran como unas perlas de fe para aquellos desamparados que estaban en el lecho de muerte en una cama. Muchas madres pidiéndole a Dios siempre por sus hijos. Incluso mi madre, ¿verdad?, que siempre estuvo de rodillas clamando por mí. Ese día doña Emma y don Juan Jovel nos dijeron que todas las noches oraban en su casa y que iban a la iglesia. Ellos vivían en el tránsito en la colonia. No, ¿cómo era? Me dijo que asistían a una iglesia, el tránsito, pero que la iglesia estaba en el Pepeto, Soyapango. Y como eran muy conocidos, el Padre de Jesús, el padre de la iglesia de ahí, hizo una misa para pedirle a Dios por la vida de Jovel, mi Charlie Jovel. Él tenía unos hermanos en Arizona, en Estados Unidos, y se reunían también en una iglesia, también para orar. En San Sebastián, otro sacerdote oraba por él.
y mencionaban, ¿verdad?, de las cosas que pasaban. Yo pienso que mi Charlie Jovel quizás se encontraba en un túnel porque pues él me lo manifestaba y que se iba y se venía, me imagino. En cierta ocasión, enfermera, enfermera, estaba gritando para que llamaran al médico y el doctor se apresuró a llegar el doctor se apresuró a llegar donde estaba mi Charlie Jovel. Él había abierto los ojos, pero no podía ver. Y trató de abrirlos tantas veces sin éxito. Y él decía, no, que esto sea una pesadilla. Llamaron a un doctor especialista y el doctor, después de examinarlo, se quedó silencio por un momento. Y mi Charlie le dijo, doctor, dígame la verdad, voy a ver. Y la respuesta del doctor ese día fue una respuesta bien yuca. Porque le dijo, no, teniente, usted va a quedar ciego. Con aquella respuesta, yo siento que su vida se desplomó. Su estado de ánimo se deprimió al 100%, a tal grado de que su moral bajó. Empezó, quizás tomó una decisión, no sé, pero su estado de ánimo era pésimo, no comía y quería morirse. Su llanto era intenso, incesante, por lo que se dio la orden en la clínica que las enfermeras tenían que trabajar más cuidadosamente cuidando a mi teniente. Cuando llegaban las enfermeras, yo me acuerdo que le decían, mi teniente, aquí está su comidita, ¿va a comer? No quiero comer nada, le respondía. Y algunos camaradas que estaban a un lado decían, este doctor sí la regó. Aunque sea por educación, le hubiera dado una respuesta y le hubiera dicho de que tenía esperanzas, pero lo mató de un solo tiro. Aunque sea, le hubieran mentido para que él sobrellevara la recuperación de una mejor manera. Pues. Muchas veces tenían que ponerle suero porque no quería comer, se deshidrataba y todo. A veces lo llevaban a la ventana para que sintiera el aire en su cara, aunque no pudiera ver nada, porque pues estaba en el tercer piso del hospital. Nadie lo acercaba a las ventanas porque tenían temor de que él se fuera a tirar por la decepción o la depresión, ¿verdad? Entonces, nadie se quería echar el trompo a la uña, ¿verdad? Pero me acuerdo que mandaron a llamar a un especialista médico con alta experiencia, porque pues los médicos y las enfermeras estaban viendo cómo en sus manos se moría un gran oficial que había sido víctima en una zona donde no era conflictiva. Me acuerdo que este doctor examinó cuidadosamente los ojos de mi teniente, pero se fue y no dijo nada. Como mi Charlie Jovel ya sabía, no preguntó. Ese día llegó mi teniente Claros, estaba en la otra habitación y le dijo, mira Jovel, come, no te preocupes, te estás matando tú solo y estás matando a tus padres con tus actitudes. El último especialista que vino me dijo que tu ceguera es temporal. Y volvió la mirada, porque es provocada por una inflamación en el cerebro debido a las esquirlas de las ondas expansivas. Una vez desinflado podrás mirar bien, así que poné de tu parte. Si no comes, te vas a tardar más
recuperarte. Come porque estás débil. Fíjense las palabras de otro camarada con la moral en alto. Esas palabras fueron como quizás las palabras que mi Charlie quería escuchar y pusieron ánimo y una luz de esperanza quizás en su corazón. A los días su cuerpo empezó a cambiar, empezó a comer, su alegría empezó a mirarse y de momento le dio una alergia que le provocaba una gran picazón a él, y para poderle controlar esa gran picazón, una alergia a yuca, tuvieron que amarrarlo para que no se rascara y no se dañara, porque se desgarraba la piel, pues ya las uñas las tenía largas. A todo el que lo llegaba a visitar le pedía que le rascaran. A las enfermeras les decía que le rascaran en escondidas. Me acuerdo que al lado de él estaba mi teniente Gil Quesada, quien estaba herido de la mano derecha. Gil, vení por favor, ayúdame. Cálmate, Jovel, ya estoy aquí. Gil, rascame por favor, no aguanto esta picazón. Qué tremendo de haber sido ese momento, ¿verdad? Otro compañero de promoción que estaba herido a causa de una mina era mi teniente Carlos Consuegra, Orellana. Él llegaba de vez en cuando en una silla de ruedas para darle consuelo y esperanza que tanta falta le hacía, la verdad. A veces hacían una oración y las cosas mejoraban. Un día por la mañana mi teniente Claros estaba viendo las noticias en la televisión y Jovel solamente estaba escuchando porque sus ojos estaban vendados. Que habían asesinado al doctor Antonio Rodríguez Por. No sé si se recuerdan del asesinato de Rodríguez Por. Él era un ministro de la presidencia de la República. Lo que le dio mucha curiosidad y se fue quitando la venda de sus ojos lentamente. Él, Charlie Jovel, al oír la noticia, mi teniente, ¿y ese viejo pelón quién es? ¿Qué decís, Jovel? ¡Ey!, le dijo, ¡estás mirando! Milagro, le dijo, ¿ya viste, Jovel? Ya mirás, los ruegos de tu madre los ha escuchado Dios. Llegaron las enfermeras y alegremente ordenaron que se pusiera la venda y que esperaran al doctor. Y ese milagro, no puedo decir que fue la muerte del señor Rodríguez Por. Lo que sí puedo decir es que la noticia le llamó la atención porque la guerrilla había acertado ese golpe, ese asesinato. Pero como Dios es bueno, muchas veces las oraciones de la familia te ayudan para poder sobrellevar una carga, una mala noticia de cáncer, de lo que sea, no sé, de esas malas noticias que a veces nos quitan la sonrisa en la cara y nos quitan ese aliento y nos quitan la alegría. A veces los hospitales no tienen palabras para esa enfermedad que se mete en la mente con un mal diagnóstico. Pero lo que no se cansaba nunca, doña Emma de Jovel, su madre, era de darle gracias a Dios. Y esa mujer oraba con fe, le ponía manos a su hijo. Recuerdo que le dieron esa noticia al llegar a visitarlo. Además de las heridas que tenía en el estómago, había respondido todo bien. El tiempo, Dios y el reposo había hecho su mejor obra. Él ya miraba y ya tenía hambre. Su apetito aumentó, su moral subió al 100%, considerablemente se vio ese cambio. Después de unos meses, recuerdo que le dieron de alta.
pero él tenía que seguir llegando siempre a las terapias, porque cuando te dan el alta de un hospital, nosotros los enfermeros teníamos que hacerle conciencia al personal que debía de recibir sus terapias. Eso es como cuando tú tienes un accidente y no sientes nada. A los 4 o 5 días que te pasó la adrenalina, porque él llegó y le dio parte a mi teniente tieso, ¿verdad? Saludos a mi Charlie Solís Martínez. Él estuvo mucho tiempo allá en la segunda brigada. Y después de eso se desvaneció. Y después vino la ceguera. Y después vino todo ese cuadro clínico que les estoy comentando, ¿vea? Recuerdo que tuvo quizás otra sorpresa y frustración. Fue que a los días de haber recibido el alta, trató de leer el diario y se dio cuenta que no podía leer. Había tenido daños a nivel cerebral. Se le había olvidado completamente leer y escribir. Situación que la fue superando gracias a su perseverancia, a las terapias y a sus 2 maestras que tenía, una profesional y una empírica. La profesional era la terapista Poca Sangre. Ella era la profesional, y la empírica, su inseparable madre, doña Emma. Una madre que apenas 2º grado de estudio había tenido, pero ella le enseñaba a su hijo. Mamá, ¿cuánto es 5 más 5? 10. Hijo, son 10. Le ponía doña Emma en las terapias. También le decía, cuando escribas, trata de hacerlo dentro de la... Obviamente ella había preguntado a la terapista, ¿verdad? Poca Sangre, y le había dicho qué es lo que él tiene que hacer, y le decía las tareas y todo, cómo tenía que llevar su recuperación. Hay que reconocer que cuando tenemos un trauma de heridas posguerra, a veces tenemos traumas, sueños, pesadillas en la noche. Y esa no fue la excepción de mi Charlie Jovel. Él tenía muchos sueños y muchas pesadillas a veces con esa emboscada. Mi Charlie Jovel se casó cuando ya era capitán. Supe que tuvo 3 hijas, que pudo superar algo bien difícil, el trauma de las heridas, pero más que todo el trauma de la ceguera. Porque cuando pierdes la vista es lo más difícil. Yo la perdí por 3 días una vez y no es fácil. A pesar de sus dificultades, alcanzó el grado de mayor y se pensionó en el año 2002. Ahora se dedica a la agricultura. Jovel Ayala se recuerda como, bueno, lo recordamos como si fuera ayer, ¿verdad? Y esas palabras proféticas que le dijo mi coronel Herrera Amaya, es que muchas veces el hombre se encuentra con el destino en un camino que él tomó y podría haberlo evitado. Creo que él llegó a entender las mayores tribulaciones que un ser humano puede tener en la vida, unas torceduras mentales que han de haber vivido por esos traumas de que le hayan dicho que iba a quedar ciego. Yo creo que mantenernos siempre humildes y perseverantes, con una actitud positiva y poner nuestras situaciones en las manos de Dios, nos ayudará siempre a superar todo este tipo de trauma. El jinete, un valiente soldado que dejó su sangre en los campos de batalla. Llegamos y conquistamos la paz, la libertad y la democracia, pero ¿quién recuerda a todos esos camaradas que murieron en el campo de batalla? Familiares, primos, hermanos, gente que dejó su vida en los cerros de San Pedro, en Cabañas, en Chalate, en el Monito, en el Cerro El Mono, en esos lugares. Yo pienso que mi Charlie Jovel es ese viejo soldado
que cuando se acerca a la ventana se recuerda de aquel momento que la brisa le golpeó en la cara y que no podía ver. Yo pienso que el jinete sigue siendo, o el indicativo de aquellos grandes soldados, cadetes, oficiales, sigue latente en el corazón de nosotros. Como enfermeros nos vimos sumisos de atender a un montón de soldados. Yo estaba en la tercera del Morazán cuando estaba en Morazán, pero me tocó atender soldados de la segunda, de la primera, a veces que en el proceso de nuestro desplazamiento encontrábamos a los camaradas enfermeros heridos. También pude comprobar cómo enfermeros, me acuerdo de uno de apellido Anaya, se pegó un balazo él solo en el pie y para tristeza de él se dañó los tendones y el pie le quedó malo, pero se pegó un balazo porque no querían estar en las zonas de combate. No era fácil enfrentarte a los francotiradores, no era fácil caminar de noche cuando tenías un herido y tenías que minimizar su dolor, o a veces guerrillera que teníamos que cuidar en la noche. A veces no se querían dejar inyectar y teníamos que decirles que era por su bien. A veces se desmayaban por el dolor y pasaban tantas cosas. La vida de un enfermero es una vida maravillosa, porque nos vimos a veces en lo grueso del combate y a veces estuvimos entre la vida y la muerte. A veces estuvimos la vida de muchos soldados en nuestras manos. A veces a comer cuando caía, por ejemplo, cuando el guardia lo hirieron en Guazapa. A comer íbamos cuando cayó. Me acuerdo que con el sombrero tuve que detener la hemorragia y lo mandé vivo al hospital, pero él murió. Y así les podría narrar muchas cosas. Ese Cerro Los Lirios, el Campanario, Peña Colorada, Los Ganchos o el Vértice de Guazapa, más conocido tal vez para algunos como el Roblar. Este conjunto de elevaciones lleva un nombre muy famoso que se llama Guazapa, que tiene un montón de caseríos empuñados en sus lomos, lo que lo hacen más florido y coloso ese cerro. Nos dejó tantas cosas en el corazón y en la mente, porque Guazapa fue un escenario de guerra muy, pero muy diferente a todos los demás. Las minas hicieron desastres naturales terribles en la vida de muchos soldados, en la vida de muchos oficiales. Estas elevaciones a veces era bien difícil maniobrar en esa zona. El cerro de Guazapa se transformaba en un momento a otro en un infierno. Era difícil maniobrar por su vegetación, era difícil maniobrar porque a veces la vestimenta nos delataba en una tierra que estaba bastante seca por las bombas. Entramos muchos batallones ahí y siempre había novedades. Para un enfermero siempre habían novedades. Este es un pequeño relato de una historia que tocó nuestro corazón y que quisimos contarla. Teníamos días de no contar historias, pero quisimos contarla para recordar aquellos momentos de aquellas noticias, aquellos diagnósticos que marcaron a veces nuestra vida. Aquellas madres que las vimos llorando y clamándole a Dios con una mentalidad siempre positiva. La guerra no fue un juego. La guerra fue
una realidad que nos afectó a todos. Porque de un momento a otro, una emboscada te podía dejar ciego, inválido o en un ataúd. Agradecemos al Creador la oportunidad que nos da, aunque a veces nuestros dedos todos cacaricos, ¿verdad? Por las huellas que a veces la guerra marcaron nuestras manos o nuestros brazos, y algunos lo perdieron todo. Honra y gloria a los héroes de la patria, honra y gloria a los héroes, y saludarlos a todos los que escucharon esta triste historia de mi Charlie Jovel. El canal Martín Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.